Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy vengo a hacer algo bastante distinto a lo que es habitual en este canal, ya que normalmente siempre os traigo una batería enorme de reviews, de comentarios sobre mangas y animes en este canal. Sin embargo, esta vez vamos a hacer algo muy distinto a lo que es habitual, ya que seguramente muchos de vosotros habéis pasado por la típica situación en la que seguramente habréis leído un libro, hayáis leído un manga, hayáis visto una película o una serie y vuestro primer pensamiento sobre ella haya sido como, joe, qué mala es esta peli, qué mala es esta novela, qué malo es este manga, pero que a lo mejor pasados unos años o pasados directamente unos meses o unas semanas o cuando sea de periodo de tiempo decidís, yo que sé, por comentarios de amigos o por alguna recomendación en particular de algún otro canal de YouTube, decir de darle una segunda oportunidad. Y después de darle esta segunda oportunidad habéis visto, ostras, pues esta obra no está tan mal como hubiera pensado yo en un principio, o incluso os llega a convencer de que la obra que estabais leyendo en su momento y que habéis descartado por el hecho de que no empatizara con vosotros en los primeros pasajes de la historia, acabará siendo uno de vuestros mangas favoritos o convirtiéndose en un manga que merecía la pena leer. Y esto precisamente es lo que me había pasado a mí con la obra de Yuki Tabata, Black Clover, que podemos disfrutar en nuestro país gracias a Norma Editorial, que nos ha traído hasta la fecha el tomo 16 de la colección. Sin embargo, ¿qué es lo que ha cambiado en todo este tiempo para que pensara en un inicio que esta obra no merecía la pena, ahora que por ejemplo la tengo como uno de los mangas que seguramente no me voy a perder mes a mes a partir de que la vaya sacando Norma? Pues es precisamente lo que vamos a abordar en este vídeo, así que si queréis saber qué hizo cambiar mi opinión de esta serie, os recomiendo que no os perdáis este vídeo. Vale, gente, antes de comenzar con el vídeo en sí, voy a explicar cómo va a funcionar la sección y algo bastante evidente, que van a haber spoilers de la trama porque para hacer la explicación más enriquecedora tengo que permitirme hablar con completa libertad de esta historia. Evidentemente no voy a soltar grandes spoilers, pero por si acaso, id con mucho cuidado a la hora de adentraros en este vídeo. Pero volviendo al tema de cómo va a funcionar esta sección. A ver, lo que voy a hacer básicamente es meterle 4 grandes hachazos a la serie, pero esto, ojo, esto no quiere decir que estos hachazos se mantengan, no. Esto era básicamente mi opinión inicial sobre la serie, o sea, los primeros pasos que di con esta serie y las primeras opiniones que se llevó el Fran del pasado a leer las primeras páginas de esta historia. Y esto debidamente lo voy a señalar con unos letreritos que pondrán antes y después para que veáis cómo ha evolucionado mi opinión a partir de cada uno de estos aspectos. O sea que dicho esto, vamos a empezar con el primero de los puntos que quiero analizar para daros a entender cómo ha cambiado mi opinión sobre esta fantástica historia. Vale, pues comencemos con el primer hachazo o la primera mala impresión que me llevó este anime nada más leerlo. Y esa fue el hecho de que para mí el argumento no dejaba de ser un plagio de otras obras que habíamos visto en la anterioridad y en otros mangas, por lo que vamos a intentar explicar un poco el argumento de la trama y poco a poco vais a ir viendo a lo que me refería con esto. Ya que para aquellos que no conocían esta historia, os diré que nos cuenta cómo Asta y Yuno son dos huérfanos criados en un remoto pueblo alejado de la capital del reino donde vive la nobleza y quienes tienen el sueño de convertirse en el rey mago, quien es la máxima autoridad sobre este reino. Para lograr este objetivo, Asta y Yuno se embarcan en la misión de ingresar en alguna de las órdenes de caballeros magos del reino, antes de lo cual deberán ser escogidos por los grimorios que les conferirán a nuestros protagonistas en la habilidad de lanzar toda clase de conjuros mágicos con los que derrotar a los enemigos que se cierne a su paso. Sin embargo, mientras que Yuno, quien ha nacido con un talento único para la magia, es escogido por un grimorio de 4 hojas quien lo cataloga inmediatamente como un prodigio sobre esta, Asta, en cambio, quien ha nacido sin una gota de poder mágico, se encuentra con el hecho de no ser escogido por ningún grimorio hasta que un oscuro y extraño grimorio llega a sus manos, confiriéndole a este la posibilidad de invocar una espada con la habilidad de anular cualquier magia que cometa el enemigo a su paso. Una extraña habilidad que llamará la atención de Yami, el capitán de los Toros Negros, quien es la orden de caballeros que se considera de las peores de todo el reino, pero quien adapta en sus filas a todo tipo de magos marginados e inadaptados del reino. A partir de este punto de la historia, Asta se embarca a través de sus aventuras en una competición contra Yuno, quien ha entrado en la prestigiosa Orden del Amanecer Dorado, por saber quién de los dos llegará a convertirse antes en el próximo rey mago del reino.
Y es que evidentemente, gente, como veis ya con el argumento de esta historia, todo el mundo podría pensar de que es un caldo de referencias increíble, ya que por un lado tenemos, como no, el título de Rey Mago, que se parece sospechosamente al título de Rey de los Piratas que intenta conseguir Monkey D. Luffy en One Piece, o la clásica rivalidad entre el talentoso y el menospreciado o el marginado, que también es otro de los puntos claves de la historia de Naruto, o por ejemplo también evidentemente que alguien quiera entrar en una de las grandes órdenes de magos del reino, que también recuerda evidentemente un montonazo a Fairy Tail. Pero francamente, gente, esto es solo el principio de la historia, porque me complace en decir que Tabata a día de hoy ha conseguido darle la vuelta a la tortilla y convertir su trama en algo original, a pesar de que le haya gustado. Por lo tanto, a día de hoy yo lo que opino de la trama de Black Clover es que ha conseguido darle la vuelta a la situación, aunque le haya costado. Pero vamos a ver en qué puntos tengo razón en esto o por qué pienso yo que esto es así a día de hoy. Y para ello vamos a citar cada uno de los elementos contenidos en las obras anteriores y ver cómo Tabata les ha dado su toque único, empezando precisamente por el título de Rey Mago, ya que a simple vista mucha gente puede pensar de que esto es un plagio de Rey de los Piratas de One Piece. Sin embargo, hasta la fecha Eiichiro Oda no nos ha dejado ver mucho más de la magnificencia de este título, es decir, a priori, lo único que consigue siendo el Rey de los Piratas es lo típico, conseguir fama y fortuna, que es lo que ha querido Luffy desde que era un renacuajo que vivía en el East Blue, pero el título de Rey de los Piratas, sinceramente, no sabemos qué funciones tiene o qué poderes o qué habilidades te va a conceder en un futuro. Sin embargo, en Black Clover sí que nos dejan muy claro lo que significa ser el Rey Mago, ya que te conviertes automáticamente en la máxima autoridad del reino y tienes el poder básicamente para moldear este a tu semejanza, por lo que directamente hasta Yuno observan esta posibilidad como por fin la meta que buscan para conseguir su gran objetivo, que es romper la desigualdad que existe entre los nobles de la sociedad y los pobres de la sociedad, que viven muy ostentosamente, en el caso de la nobleza, mientras que los pobres son relegados a lo más marginal de todo, a directamente a sobrevivir como pueden, y a pesar de que la única diferencia que tienen entre ellos es la cantidad de poder mágico que existe entre los dos clase social. Y ahora sí tenemos que hablar de la rivalidad entre los dos protagonistas. Evidentemente mucha gente ha pensado en grandes shonen como Naruto, y evidentemente Sasuke y Naruto son precisamente el culmen de la rivalidad. Sin embargo, aquí en esta historia hay un hecho que muy paradójicamente no se ve en la gran mayoría de mangas, y es el hecho de que existe un respeto mutuo por los dos personajes. ¿A qué me refiero con esto? Pues que precisamente a pesar de que Asta las tenga todas contra él, todos para perder, todo directamente tener las habilidades más chorras de toda la serie y todo, a pesar de ello, y que se lleve la bronca o que se lleve muchas veces el desprecio o la burla de todos aquellos que conoce, Yuno, a pesar de ser el talentoso, a pesar de ser el cool, a pesar de ser el papi chulo de la serie, es el primero que dice: che, este tío, a pesar de ser un Mindundi, es mi rival, o sea que ojito con él. Y eso es precisamente lo que es el fuego para que hasta se esfuerce más y, vamos, dé una palmada sobre la cara de todos los nobles, sobre todas las personas que se han burlado de él, formando una relación de rivalidad como yo nunca he visto en un shonen de estas características. Y por último vamos a hablar de cada una de las órdenes de magos del reino, para darnos cuenta de que, a diferencia de los gremios de Fairy Tail, estas sí que tienen una característica que las hace completamente únicas, y esa es su carácter identificativo, ya que evidentemente cada una de las órdenes del reino tiene su propia filosofía detrás de ella, ya que por ejemplo los toros negros recogen a todos los marginados del reino, a todos los magos inadaptados, para cogerlos y ser como una especie de familia y puedan unirse en el pos de servir al reino. En cambio, por ejemplo, otros gremios como las orcas moradas simplemente buscan magos que tengan habilidades únicas y extraordinarias para poder sacar beneficio de ellas. O por ejemplo, las rosas azules, que solo aceptan a las mujeres en el gremio, y en cambio los hombres son relegados a labores de esclavitud o servidumbre. Esto es un carácter que por lo menos vamos viendo que cada uno de los gremios es muy importante que lo tengan así, porque difieren mucho cada una de las mentalidades de los distintos capitanes, y aparte
también te hace pensar en el hecho de que qué hubiera pasado si a lo mejor nuestros protagonistas no hubieran caído en los gremios que los habían tocado y hubieran ido a parar a cualquiera de los gremios rivales. Pues ciertamente que seguramente sus aventuras no serían ni la mitad de épicas de lo que son a día de hoy. Así que como veis, a pesar de que Tabata haya dado unos primeros pasos muy desastrosos en esta obra, poquito a poco nos ha ido demostrando de que cada uno de los elementos que definen su obra los ha convertido en algo totalmente único y se los ha llevado a su propio terreno para darle su propio carácter y su propia identidad, que ha costado muchísimo para que se desarrolle a lo largo de esta genial obra. Ahora vamos con lo que serían sus personajes, ya que el siguiente hachazo se lo tienen que llevar a ellos, ya que tristemente yo, el muy principio de esta historia, yo pensaba que esta historia lamentablemente no tenía ningún solo personaje original. Ya que lamentablemente esta opinión me la formé a costa de lo que he explicado en el apartado anterior, ya que creaba un paralelismo entre varias obras y evidentemente esto me llevó a calificar a Asta como un Meno Naruto, a Yuno como un Sasuke y a Noel como una Sakura un poco de baratillo, pero en general esta opinión de estos personajes se me estuvo manteniendo durante mucho tiempo, tanto que encima pasé por encima de esto a muchos personajes secundarios que poco a poco también estaban teniendo una gran importancia para la trama, aunque en ese momento no llegué a fijarme. ¡Ja! Pobre iluso otaku, gente del pasado. Ya que la verdad, gente, es que lo que puedo decir a día de hoy es que veo con ojos distintos a cada uno de los personajes de esta historia y vamos a empezar, como no, por su protagonista, Asta. Ya que evidentemente mi primera impresión de Asta fue compararlo con un Naruto o con un Deku, es decir, un personaje que al principio de la historia no tenía talento para la magia, ni siquiera tenía gota de poder mágico, pero que poco a poco iba a desarrollar unas habilidades o un poder mágico que lo iban a convertir, vamos, en el puñetero amo. Pero no, me di cuenta que en realidad este personaje es un Rock Lee y precisamente os voy a explicar por qué. Porque el tío es incapaz de hacer magia y a día de hoy en el manga no es capaz de hacer magia, no tiene ni gota de poder mágico, es decir, le pasa como a Rock Lee, que es incapaz de hacer nada más que taijutsu. Pues esto es lo mismo precisamente, porque sinceramente si a día de hoy Asta hubiera conseguido, aunque sea una lagrimita de poder mágico, ya hubiera roto por lo que es para mí la genial construcción del personaje, ya que precisamente el no tener poder mágico alguno es lo que hace a Asta completamente único, es lo que le hace permitirse el lujo de manejar la antimagia y ser uno de los magos más poderosos sin duda de esta historia. Y todo ello ocupándose únicamente de entrenar su habilidad con la antimagia y su cuerpo físico, porque es lo único que necesita para ser el crack de toda esta historia. Y eso es precisamente lo que se convierte en la fuente de inspiración para sus compañeros de los Toros Negros, quien a pesar de contener todo tipo de habilidades mágicas, todo un talento para la magia que no sabían explotar, el ver cómo Asta, quien era un Mindundi de pueblo y quien había nacido sin gota de poder mágico, esforzarse e intentar plantar cara a todos los enemigos que se discernían contra la Orden de los Toros Negros, es lo que le hace evolucionar a estos personajes como personas. Y evidentemente es lo que hace que la importancia de que Asta entre en el gremio de los Toros Negros, lo que le da un valor sin igual a esta genial serie. Y esto precisamente lo podemos ver en la evolución de personajes como Noel y Finrad, quien a pesar de pertenecer a grandes familias nobles han acabado en el gremio de los Toros Negros por el motivo de que no han sabido controlar sus habilidades o potenciarlas de manera sensacional para llamar la atención de los gremios condignantes. Y esto es lo grandioso precisamente de cómo van evolucionando a través de la historia, ya que fijándose en Asta, fijándose en los progresos que hace nuestro protagonista, es por lo que ellos se motivan para intentar conseguir dominar sus poderes y llevar a convertirse de los típicos marginados por sus familias a convertirse en personajes completamente autoritarios y mostrar su identidad como personajes y decir: ostras, aquí estoy ante el mundo a pesar de que tenga este tipo de magia o a pesar de que sea discriminado por mi familia. Y esto es sinceramente único y que da un gran valor a esta maravillosa serie. Y esta evolución de personajes también lo podemos ver incluso en los top tier de la tabla, porque evidentemente hasta Yami, quien es el capitán de los Toros Negros y que es seguramente uno de los magos más poderosos del todo reino, sigue evolucionando gracias a la evolución que hace Asta, porque también lo motiva para no estar nunca por debajo de ninguno de los miembros de su gremio y convertirse en la figura de autoridad que necesitan los Toros Negros como líder. Sin duda alguna, Yami tiene uno de los papeles más importantes en esta trama, que sin ninguna duda no puede faltar en esta gran historia.
Pero evidentemente los personajes secundarios también se llevan, vamos, el cupo de toda la situación, porque normalmente poco a poco se van desarrollando de manera genial, pero en particular tengo que destacar a Charmy, quien es un personaje cómico en la serie y que siempre me hace reír. Sea cual sea la aparición que haga esta pequeña maga de algodón, a mí me encanta, me parto de risa con ella y la verdad es que es uno de los personajes secundarios a que les tengo más cariño de la historia de Black Clover. Pero claro, teniendo ya como a Yami como mi personaje favorito masculino de la obra, me faltaba encontrar un personaje femenino o mi waifu de esta serie para saber que directamente estaba todo el círculo completo. Y a decir verdad, esto es algo que me costó bastante de encontrar, ya que lamentablemente ni Noel ni Mimosa eran mi tipo de personaje, y Charmy, a pesar de que me hiciera reír mucho, tenía una personalidad muy cerrada en lo que respecta al tema de la comida. La personaje que seguramente se llevaría más claro el título de mi personaje favorito femenino hasta la fecha creo que era Vanessa, la verdad, porque sinceramente Vanessa tenía esa peculiaridad de tener esa personalidad pilla, tener esa habilidad con los hilos bastante chula y que me había llamado a mí mucho la atención, sobre todo cuando la desarrollaron en el arco de las brujas. Sin embargo, no fue hasta que llegó esta belleza de cabellos caoba que dije directamente: por favor, señorita Mereoleona, píseme la cara. Ya que, como muchos de vosotros sabéis, mi ideal de personaje femenino favorito es sin duda los personajes completamente rudos, con caracteres súper fuertes, como por ejemplo Elsa Skyler de Fairy Tail, Mira Armstrong de Full Metal Alchemist o Kozuki Karen de Code Geass. Y sin duda Mereoleona tiene esa habilidad de ser tan firme, tan fuerte, representar esa nobleza, esa fiereza que busco tan acérrimamente en un personaje de estas características, que sin ninguna duda me robó el corazón nada más aparecer por primera vez en el manga. Sin embargo, a Mereoleona le falta ese puntillo pícaro, graciosete que sí que tienen personajes como Nico Robin y Yoruichi, porque pienso que Mereoleona tristemente es muy estirada para mí. Está muy bien, me encanta la construcción que tiene el personaje, me encanta lo fuerte que es, pero le falta ese puntillo de estar relajada, de estar, no parecer que tenga un palo por el culo metido todos los días, y perdonad gente por la expresión, pero es que es así, tristemente es muy estricta. O sea que a día de hoy diría simplemente que mi personaje femenino favorito de Black Clover lo tenemos entre Vanessa y esta señorita, porque las dos complementa lo que sería para mí el personaje femenino ideal. Así que, como veis, gente, esta historia pasó de tener unos personajes completamente arquetipos a convertirse sinceramente en algo más, a convertirse en personajes con una evolución sin par y que merecen mucho la pena que sigáis cada una de sus andanzas, porque sin duda alguna tienen un desarrollo espectacular y que merecen muchísimo la pena que lo sigáis. Y para acabar con esta reflexión vamos con el tercer y último punto de la historia, que es que evidentemente se reduce a los combates de la serie, ya que efectivamente yo temía que esta historia iba a tener dos grandes problemas que iban a calificarla como un mal shonen. El primero, un mal sistema de combate, porque el tema de los grimorios no me había convencido hasta la fecha, y evidentemente algo que yo denomino el mal del protagonista. Ya que el tema de los grimorios fue algo que siempre me dejó muchísimas dudas, que Tabata me tardó demasiado en responder, como por ejemplo, ¿qué pasaba si directamente quemaban tu grimorio o se perdía en un combate o le pasaba algo antes que al propio portador? ¿De dónde salían la gran mayoría de hechizos nuevos que se aplicaban en estas páginas? ¿Había un límite para los grimorios? ¿Estos podían evolucionar? Todo esto tardó tanto Tabata en explicarlo que evidentemente llegó hasta un punto en que dije yo: este sistema está rotísimo, no tiene lógica alguna y se va a dar a evolucionar cuando le dé la gana al autor, un poco como ha pasado con la mayoría de poderes de los animes. Y respecto al mal del protagonista, sinceramente creo que es algo que no hace falta ni que defina, ya que en cuanto al manga shonen, evidentemente el más maloso de saga se acaba enfrentando, como no, a nuestro protagonista, y los secundarios simplemente se quedan parados a mirar. Esto ha pasado en infinidad de shonen y a día de hoy lamentablemente sigue pasando, y lamentablemente es que esto para mí es un valor muy negativo para un shonen, porque si piensas, joder, si tienes alrededor del protagonista grandes personajes que tienen habilidades súper chulas y no las das a relucir con un gran combate, para mí es como sinceramente si fueran monigotes al frente de un protagonista que se va a rajar directamente a cualquier personaje que se le ponga por delante, sin importar alguna duda sus compañeros que tenga a los lados. Pero afortunadamente estas dos cosas las pudo solucionar Tabata, aunque como he dicho antes tardó mucho en explicarlo, y poco a poco lo
que pasó en la trama es que poco a poco el tema del Grimorio se fue explicando mejor, fue explicando por qué eran elegidos de esta manera, por qué poco a poco iban evolucionando a medida que evolucionaba con el protagonista, y aparte también lo consideraba muy interesante porque era bastante parecido, pero a ver, muy distinto de la genial obra de Zatchbell, porque en Zatchbell lo que pasaba era básicamente que los mamodos que viajaban al mundo humano olvidaban todos los conjuros que había en su libro de hechizos y poco a poco los iban recuperando a partir del vínculo de amistad que tenía con los humanos que habían escogido. Y en Black Clover es algo similar, pero básicamente determina la evolución del mago, es decir, cada vez que el Grimorio consigue un conjuro nuevo es a partir de la evolución que ha tenido ese personaje como protagonista de la obra. Es decir, si Asta está súper motivado para enfrentarse a un enemigo, pues va a conseguir un nuevo conjuro. Si Juno también lo está, va a conseguir un nuevo conjuro. Y así va evolucionando cada uno de los Grimorios de esta historia, representando en ellos el culmen de la carrera que ha conseguido este gran mago. Y respecto al mar del protagonista, esto es algo que se me borró de la mente totalmente cuando vi la saga del Templo Submarino, ya que en esta saga vemos cómo nuestros protagonistas, cómo los Toros Negros se enfrentan a Beto, uno de los geniales líderes o los que están más por encima de la Orden del Ojo de la Medianoche, y donde podemos ver cómo todos estos personajes tienen que aunar fuerzas para derrotarlo de una manera o de otra, ya que aquí evidentemente todos y cada uno de los personajes tienen su punto en este combate, no se libra a nadie, haga lo que haga, es que da igual que simplemente unan fuerzas para hacerle aunque sea un mínimo rasguño al esbirro, o sea simplemente para lanzar un ataque con el que medir su poder, o simplemente para hacer de apoyo a Asta que le conecte el golpe final. Es que todos y cada uno de los personajes demuestra que son esenciales para esta trama, que directamente Tabata no ha dejado a nadie atrás, que directamente si no contara con los Toros Negros, Asta sin ningún tipo de duda hubiera muerto con Beto. Y eso es precisamente lo que considero genial de esta serie: trabajo en equipo, no poder de la amistad, vamos a derrotarle porque estamos todos unidos. No, trabajo en equipo como Dios manda, aunque sea un golpe, aunque sea una patada, aunque sea el hechizo más chorra que le puedas lanzar a enemigos. Si ya tienes ese pequeño brote de participación, es un ole tú, porque le has dado todo lo que pudieras haberle dado a ese enemigo para conseguir derrotarlo, y es por eso por lo que directamente esta obra me parece maravillosa. Así que como veis, gente, nada de ni mal de protagonista ni un sistema de combate que no tenía sentido. El sistema de los Grimorios tiene todo el sentido del mundo y evidentemente no existe el mal del protagonista, existe algo más maravilloso, que es el gran trabajo en equipo que cometen todos y cada uno de los protagonistas de la historia y de los Toros Negros. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero muchísimo que os haya gustado esta particular evolución de mi opinión sobre la serie de Black Clover, y espero que a partir de este vídeo os animéis a conocer esta fantástica obra, ya sea por el manga de Norma Editorial o por el anime que podéis ver gracias a la plataforma de Crunchyroll. Os recomiendo particularmente las dos opciones porque las dos son igual de válidas, y por supuesto también os recomendaría que me dejarais en comentarios si os ha gustado esta sección o si queréis ver esta con otras series, o que directamente cambie mi opinión sobre ella, es decir, que de una serie que me gustara mucho a pasar a no gustarme nada, o simplemente si lo podéis hacer, si podemos hacer esta sección con otras series o las historias que merezcan la pena. Y a partir de aquí, gente, pues poco más. Os recuerdo que, como siempre, si os ha gustado este vídeo, dejadme un buen like, comentadme en los comentarios lo que os acabo de decir, compartir este vídeo con mucha más gente para que descubran esta fantástica obra que es Black Clover, así como este maravilloso canal. Y por supuesto, y lo último que me queda decir es que, como siempre, estáis en Otaku Gen. Mi nombre es Frank Infantes y nos vemos en el siguiente vídeo. Y sí, sé que lo he dicho al revés, pero es lo que hay que cambiar de opinión a veces. ¡Nos vemos!